Cordial saludo, mi nombre es Jimena Ballesteros, estudiante del programa de Psicología de la Universidad de UNAD, bajo la tutoría del curso de Construcción de Subjetividad. Realizaré unas entrevistas para comprender el impacto que ha tenido la violencia en diferentes contextos determinados de algunas personas cercanas. El día de hoy nos encontramos con Lady Romero. Hola Lady, un gusto. Gracias por brindarnos este espacio. Venimos a abordar unas preguntas acerca de la violencia contra las mujeres. De acuerdo a esto, considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas y que pueden perdurar socialmente. Claro, todo el tiempo, digamos que desde la crianza siempre nos han impuesto como ciertas estructuras de cómo comportarnos, de cómo también tener una visión de lo que podemos ser cuando seamos grandes. Digamos que los hechos están muy marcados, como por ejemplo en diferenciar las labores del hogar, por ejemplo, que han sido como algo que eso tradicionalmente se ha visto, y de cierta forma en mi familia, desde las jerarquías en la casa, que se ve todo este patriarcado, que es mi papá arriba y pues nosotras abajo. Nosotras somos solo las mujeres. Entonces digamos que de cierta forma sí se genera como tal unas raíces muy marcadas desde la costumbre, pues donde también dentro de esa jerarquía se generan unas dinámicas de poder muy marcadas, que por ejemplo que mi mamá no pudiera trabajar porque nos tenía que criar. eh, digamos que a nosotras tampoco nos dejaba salir mucho, que digamos, porque pues ya eso era tenaz, porque si hablamos con los hombres y más, entonces también era como en cuestión de acaparamiento del cuerpo también de nosotras, ¿no? Entonces que para mí ha sido muy complicado, porque digamos que desde chiquita he marcado como un poco la diferencia y no he permitido, bueno, dejé permitir hasta ciertas cosas, y que de cierta forma eso a mí me generó muchos miedos, muchas inseguridades, y diría que también muchos traumas, porque yo aún le tengo miedo a mi papá. Digamos que la pregunta habla sobre cómo esas costumbres, y esas costumbres hacen que nosotras de cierta forma naturalicemos ciertos hechos, la agresión física, la agresión psicológica, que permitamos que de cierta forma también como que no nos pensemos más allá de lo que nosotras podemos ser. También como que esas costumbres radican mucho en que eh, esa protección de esa burbuja, y si nos salimos de la burbuja pues es terrible para ellos, ¿no? Es una protección ahí, como que tampoco no hay que hablar de muchas cosas, todo se tiene que quedar como callado. Por ejemplo, hablar de sexualidad, y nunca ellos nos hablaron de eso, nunca nos hablaron de también cosas del autocuidado, del amor propio. Eso no existía. Entonces digamos que eso son falencias grandísimas que nosotras crecemos, y que cuando ya estamos grandes es muy complicado, por ejemplo, asumir una relación sentimental, es muy complicado confiar, es muy complicado superar, como digamos, ciertas cosas de salud mental, que esto es desde muy pequeñitas. Ok, Lady. ¿Crees que en tu familia has identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas de violencia contra las mujeres? Es un montón. Digamos que es más la psicológica, porque digamos que medianamente hace algo mal en el hogar y ya la tratan de todo. Se no sirve para nada, todo lo hace mal, dese cuenta. Entonces es como todo el tiempo por debajeando, por debajeando, por debajeando. Y es muy feo. Y entonces así todo el tiempo todas estamos con el miedo de que todo tiene que ser perfecto para poder, digamos, que no nos regañen, que no nos griten, que no nos minimicen, que de pronto, bueno, también como que el legado de las abuelas, ¿no?
mis abuelas eran muy machistas y la reproducción del machismo se hace a través de la reproducción de las crianzas. Entonces, digamos que muchas veces las mujeres son más machistas que los hombres, pero es porque todo ese legado viene desde mucho antes, ¿no? Entonces, digamos que de cierta forma ese legado es muy marcado porque desde la crianza nos están diciendo, hay que traerle, cuando llegue su papá, hay que traerle las chincas para el trabajo, el tinto, tiene que tener la comida servida, tiene que hacerle esto, tiene que hacerle lo otro, y tiene que estar dispuesta como a estar al cuidado todo el tiempo, ¿no? Y es un trabajo del cuidado que pues obviamente es más remunerado, y que pues yo a lo largo de mi formación también, desde lo político, desde lo personal, desde lo laboral, pues lo he venido aprendiendo, pero es muy marcado, pero que digamos que ahora sea como un poquito disminuir como esos patrones todavía, como que al menos él ya puede cocinar y eso es un avance, ¿sí? Uh-huh. ¿Encuentras alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Uf, qué pregunta. Sí, pues es que es bastante. Digamos que nosotras o sea, la historia empieza desde la colonización. Y la colonización nos trajo que nos colonizan nuestros cuerpos. Entonces, estos patrones de maltrato y de violencia desde la colonización permite que se generen estas jerarquías de poder sobre el cuerpo del otro. Entonces, pues obviamente la mujer en ese momento de la colonización empezó a ser totalmente despojada de todo. Entonces, desde la esclava, desde la campesina, ya no tenía el mismo valor que de pronto en una comunidad indígena. En algunas comunidades indígenas la mujer es muy valiosa, desde su labor, como desde el sembrar, desde generar vida, desde el cuidado, desde la protección también, y desde el tejer la palabra. Pero acá no, sí, de hecho acá nosotras no tenemos voz, hasta medianamente ahorita en estos años como que se ha visto un poco más visibilizado todo, pero aún así es muy complicado, porque en la sociedad hay muchos miedos. Entonces en la historia, claro, y eso empieza desde la colonización y después empiezan a generar unos patrones políticos también que son patriarcados, que entran y posicionan ahí y también generan que, por ejemplo, la mujer no participe políticamente o no tenga voz y voto en las decisiones de un pueblo. Y siempre las mujeres estamos detrás de los hombres, dando las ideas, propiciando una cosa, la otra, y eso está marcado en la historia también. Hay un libro, el de Diana Uribe, que sacó este año, y es la historia de las mujeres, y ella hizo una investigación ardua y me parece muy valiosa porque no solamente habla de la mujer poeta, de la mujer artista, sino que también habla de la mujer de pie, de la trabajadora, habla de todo. Entonces digamos que sí ha sido algo muy bueno. Y digamos que en violencia y guerra tiene que ver también mucho que ya, por ejemplo, en los años 60, en la historia también se estaba hablando de la liberación femenina. Y en los años 60 es un año estratégico porque también es donde la protesta social y la liberación femenina llega a los anticonceptivos aquí a Colombia, por ejemplo. O sea, ya poder planificar, decidir sobre el cuerpo también fue muy chocante. Entonces eso tuvo sus repercusiones grandísimas, pero también fueron los pequeños pasos que pudo tener, pero que aún así sigue siendo muy complicado. Muchas gracias, Lady, por el espacio. Bueno, gracias. Buen día, el día de hoy nos encontramos con Lady, quien nos expondrá algunas vivencias cercanas o de ella acerca del conflicto armado. Buen día, mi nombre es Lady. Bueno, Lady, gracias por permitirnos este espacio. ¿Consideras que la guerra ha habitado o afectado tu territorio?
Sí, la guerra ha afectado el territorio donde crecí, aunque esta experiencia no la viví directamente, se afectó a personas que son cercanas directamente a mí, en especialmente a la familia de mi prima, la cual fue desplazada a muy temprana edad debido a la violencia de la Fuerza Armada. ¿Conoces algún tipo de hecho violento en este territorio? Sí, conozco hechos violentos relacionados con el desplazamiento forzado y la pérdida de tierras. Muchas de estas familias tuvieron que abandonar sus hogares por ser víctimas de amenazas, de diferentes enfrentamientos o represalias que habían entre los grupos armados que operaban en esta zona. Bueno, y cuéntame por qué crees que esto sucedió. Yo creo que esto sucedió por intereses económicos y por el poder de adquirir más territorio en el lugar donde vivía pues mi prima con su familia. Los grupos armados querían dominar la región, aprovechar la vulnerabilidad que había en la comunidad y pues también esta que existía pues el momento, la oportunidad para ellos poder adquirir estas tierras. ¿Cómo crees que esto afectó directamente a tu familia, a tus amigos o a ti misma? Pues eso nos afectó profundamente como familia, ya que pues mi prima al haber sido desplazada perdió su hogar, sus tierras, que con tanto esfuerzo habían conseguido sus padres, también perdió su entorno en el cual había crecido, lo cual esto generó pues una fractura familiar y un sentimiento de pérdida que es compartido. Aún así vivir la violencia directamente, aún así sin vivir esta violencia directamente, todos sentimos el dolor y la tristeza de verla empezar pues un hogar desde cero en un lugar que es desconocido para ellos. ¿Consideras que esto afectó a las mujeres? Sí, muchas de estas mujeres fueron las más afectadas ya que quedaron solas, con los hijos pequeños, sin recursos y con la responsabilidad de reconstruir sus vidas en medio del dolor y la incertidumbre, ya que estos grupos armados pues se llevaban a los hombres de la familia. ¿Consideras que le cambió la vida a algunas mujeres y por qué consideras esto? Sí, en el caso de mi prima, la experiencia del desplazamiento le cambió la vida por completo, ya que ella tan solamente tenía 6 años cuando pues pasó por esta experiencia. Tenía una hermana menor, la cual también tuvo que vivir esto. Ellos fueron desplazados 2 veces del territorio. Pues primero se desplazaron del lugar donde los desplazaron inicialmente, después llegaron a vivir a otras tierras y allí pues también volvió y les sucedió esto hasta que ellos decidieron trasladarse a una zona donde no pues tuvieran como estas afectaciones por parte de estas fuerzas. Lo que tuvo que lo que tuvo ella es que madurar antes de tiempo, adaptarse a los nuevos entornos y asumir diferentes responsabilidades, lo cual no le correspondían a su edad. Sin embargo, también la hizo una mujer muy fuerte. Hoy en día es muy resiliente y con una gran sensibilidad hacia el sufrimiento de las demás personas.